presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Estimados hermanos, hermanas, amigos, familias, nuevamente nos reencontramos para compartir la palabra del Señor, la palabra de Dios, esperando que usted y su familia estén gozando de la presencia, de la bendición, de la protección del Altísimo Señor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que está centrada en el capítulo 10 del evangelista Marcos, desde el 32, que esto lo voy a tomar como una introducción al tema central que pretendo realizar en el versículo 35 hasta 45, en donde se enfatiza que Jesús enseña sobre el servicio a los demás. Dice la palabra del Señor: subían rumbo a Jerusalén Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía estaba abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado, entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte
y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Gloria a Dios. Este antecontexto o introducción al tema de hoy nos parece bastante interesante poder analizarlo. Jesús iba delante de ellos, ¿no? Una de las características que él tiene. Otros comentaristas dicen que iba adelante, a lo mejor por la angustia, por a poder que sus pasos fueran mucho más rápidos para llegar a Jerusalén. Pero la verdad que lo que yo quiero manejar mejor acá en cuanto a la comprensión de estos versículos es el que el Señor les acompaña a sus discípulos. ¿Cuánto necesitamos muchas veces en nuestra experiencia personal, en nuestra experiencia de vida, en nuestra experiencia cristiana, en donde nos sentimos solos, en donde nos sentimos agobiados, en donde nos sentimos defraudados por alguna circunstancia al seno de la iglesia? Y requerimos y necesitamos fortaleza, y a veces los más íntimos, tal vez los hermanos, los diáconos o cualquiera cercano a nosotros, esperamos de ello una mayor comprensión, para orar juntos, para compartir juntos quizás los momentos críticos y difíciles que estamos viviendo. Al igual que Jesús, que les comparte ya por tercera vez, que Él debía ser entregado, debía ser todo lo que describí anteriormente en estos versículos, y que iba a tener eh, eh, todos estos sufrimientos, toda esta situación, burla, escarnio, maltrato, malas palabras hacia Él, pero dentro de lo que Él mismo hizo frente a todo este drama, toda esta situación, al tercer día Él resucitará. Vale decir que lo que Él ha estado diciendo, compartiéndolo a los discípulos, será una realidad, porque en algún punto de esta historia de los discípulos, en la cual siempre le acompañaron al Señor, y no siempre ellos asimilaron, no siempre ellos entendieron, comprendieron la dinámica del reino, lo que el Señor le estaba compartiendo, que vamos a ver en los versículos más adelante cómo ellos toman las cosas de una forma diferente a las cosas del reino. Vemos esta experiencia con su discípulo, Él los reúne ahí y Él les comparte. Quizás tenía esa gran necesidad del Señor de poder nuevamente manifestarle la situación, la dinámica de su sufrimiento, que a veces, vuelvo a reiterar, cuánto necesitamos esa fortaleza, primeramente de lo alto, porque Él siempre acudió, tuvo momentos a sola con el Padre, oraciones intensas, como la oración allí en el Getsemaní, en donde derrama su corazón, donde derrama su vida, donde derrama ante el Padre lo que Él estaba viviendo en ese momento y que Él necesita de parte del Padre, necesita esa fortaleza, pero Él está dispuesto, tal como Él dice que va delante. Esto señala también que está resuelto. Su mirada está hacia Jerusalén, como dice un versículo de la Biblia. Su mirada está sobre Jerusalén, está dispuesto, está disponible. Él está decididamente a poder entregar su vida, a cumplir con los requerimientos del plan divino para redimir a esta humanidad en la cual nosotros, o cada cristiano que fuimos alcanzados por la gracia, el amor de Jesucristo, fue transformada nuestra vida y hubo una dinámica nueva de vida en nuestra existencia espiritual. Hoy, frente a esta nueva dinámica de vida, podemos nosotros apreciar una nueva vida, podemos apreciar las perspectivas o todas las situaciones de la vida misma, aun cuando podemos sufrir, pueden venir muchas situaciones, pero podemos mirarla bajo la mirada y podemos también imitar o en alguna manera, tal como el Señor, que afrontó en forma íntegra todo lo que le fue requerido de lo alto, del Padre. Queremos entrar en esta ya en el
los versículos central de este pasaje. Yo estoy acá usando la traducción de la traducción viviente. Y dice lo siguiente en los versículos. Entonces, en el versículo 35, entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos haga un favor. Y el Señor le dice: ¿cuál es la petición? Preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor, a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Vemos en estos pasajes que tengo entendido que más de alguna vez usted ha escuchado la predicación de este pasaje y que siempre la idea cuando se predica la palabra de Dios es enseñar. No siempre es criticar o mirar todo lo malo de los discípulos del Señor Jesucristo, porque ellos tuvieron duras batallas. El Señor tuvo que trabajar arduamente en la vida de ellos. Él, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha dedicación, Él los invitó en todas sus comitivas a los diferentes lugares, pero siempre hubieron inconvenientes, situaciones que ellos no profundamente asimilaron las cosas del reino. En este pasaje bíblico vemos una de esas situaciones que se dan en la experiencia de los 12 discípulos. Vemos dos, Juan y Santiago. También habla Mateo, que también su madre, Salomé, ahí también fue una de las intercesoras para esta petición. Cuando estamos leyendo esta clase de petición, que obviamente más adelante vamos a ver que están ellos equivocados, que el mismo Señor le corrige para que esto sea corregido, que tenga otra mirada. Qué bueno, amados hermanos, es cuando estamos equivocados, cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Es importante que el Espíritu Santo muchas veces nos corrija, que escrituralmente la Biblia nos hable claramente que estamos equivocados y que debemos enmendar o debemos poder centrar nuestra mirada y que nuestra vida esté centrada en Cristo. Aquí vemos en estos pasajes ya leídos la petición, una petición bastante, para muchos podría ser insolente, pero veámoslos también ellos sinceros, con fe, con confianza, ya sea aquellos que quisieran realmente sentarse, ¿no es cierto?, tener esos privilegios, tal como lo mencionan acá en estos versículos, o poder, digamos, mirarlo terrenalmente, de poder tener algo importante, porque ya el Señor en otras oportunidades había hablado que ellos se sentarían para juzgar a las 12 tribus de Israel, y otras enseñanzas que tal vez, por eso que tenemos que poner cuidado en la interpretación de la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos que ser ligeros, tenemos que leer el contexto, tenemos que auxiliarnos con algunos comentarios para que nos ayuden a entender y a profundizar la enseñanza, el contenido que será un enriquecimiento y un conocimiento para nosotros que nos dará luz para centrarnos mejor en los propósitos de Dios. Vemos que, naturalmente, que el Señor, frente a todo esto, Él quiere sacarlo de este error. Cuando vemos este pasaje y lo vemos en el contexto del mundo, cuando lo vemos en el contexto de lo terrenal, bueno, cuando que más adelante puntualiza en este relato lo que el Señor quiere enseñarnos, sacando, digamos, un ejemplo de los gobernantes, de los que tienen poder, de los que tienen ciertas facultades, que son muy naturales dentro de un contexto de lo que es el mundo, que tienen, digamos, esa potestad. Pero más adelante vamos a entender y asimilar que el reino de Dios, que
Sí, ciertamente, el reino de Dios es muy diferente, no obra en términos humanos, en términos terrenales, en términos de liderazgo mundano, si podemos decirlo así, por un lado, sino que obra en otra manera. Y el que quiera, el Señor dice en otro pasaje, que quiera ser grande, bueno, tiene que ser servidor de todos. O sea, vale decir que siempre el corazón del cristianismo, de lo que el Señor quiere, es el corazón del cristianismo, es el servicio, es la entrega, es el poder llevar ese poderoso mensaje, el atender a las grandes necesidades de la gente, colocar la esperanza, colocar la semilla bendita del Evangelio en los corazones de las personas. ¿Cuántos regocijos? Porque a veces pareciera que a algunos cristianos les es muy pesada una comisión, una misión que se le puede encomendar para ir a atender, para ir a servir a alguien, para ir a ver un enfermo. Si me permiten, muy brevemente, con un apreciado hermano, él me pidió que le acompañara para visitar a una persona que está con muchas complicaciones, una persona de edad, que estaba sufriendo bastante, su esposa también ya nos manifestaba que estaba agobiada, estaba cansada, agotada, pero ella estaba ahí pidiendo a Dios para sacar fuerza y seguir adelante para atender a su esposo. Al punto que yo voy es que, claro, uno en el momento dice estoy ocupado, o ahora en pandemia hay que poner cuidado, pero cuando vamos y visitamos y nos entregamos, y el Espíritu Santo coloca ese amor por las personas. Ese día que llegamos con mucho cariño y amor, oramos al Señor colocando a esta persona. En ese momento él tuvo una cierta lucidez, una cierta calma. Al salir de este servicio, de esta misión, y yo creo que el mismo Señor nos encomendó, porque el Espíritu Santo nos toca donde hay necesidad. Entonces salimos con alegría, salimos con una satisfacción de poder haber cumplido, de poder haber atendido a un moribundo, de haber atendido a una esposa que requería de una palabra de aliento, de fortaleza, de colocar e inyectar la fe de nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Ahora volvamos al texto, y bueno, ahí señala de que dos cosas muy importantes en cuanto, digamos, al vaso del sufrimiento del Señor, en cuanto al bautismo, que también representa el sufrimiento, la dinámica del sufrimiento que iba a tener nuestro Señor y Salvador. Y ellos dijeron, sí, podemos. ¿Asimilarían ellos esta instancia? En ese momento vemos a dos hombres con una petición muy errada, con una petición muy fuera de contexto en relación al reino de los cielos. Pero grande es el Señor. Vemos que más tarde estos mismos discípulos, Juan, Santiago fue muerto en el capítulo 12, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles, y vemos que fue muerto a espada por Herodes. Y ese fue el fin de Jacobo, cumpliéndose así lo que el Señor le había dicho en ese momento. Al igual Juan en la isla de Patmos sufrió bastante el abandono, el poder llevarlo a esta isla, aislarlo y que podemos decir que gracias a esto él recibe esa visión, recibe toda esa contundencia es que escrituralmente a veces nos gozamos de poder ver toda esa visión. Bueno, no tenemos más allá, no hay antecedentes muy concretos con relación al término de Juan, pero que él sufrió, sí, y él también pasó por el vaso del sufrimiento, que más tarde algunos de los discípulos del Señor se sentían ellos bendecidos, prácticamente el poder seguir, o el apóstol San Pablo me parece, de poder seguir y experimentar los pasos de nuestro Señor Jesucristo en relación al sufrimiento, en relación a la entrega que estos hombres que fueron alcanzados por el poder de lo alto, transformados. Pablo tuvo un servicio grande en la obra
la obra cristiana, en la obra del Señor, en la extensión del reino de los cielos, en la evangelización en muchos lugares. El énfasis que debemos poner en esta predicación es justamente el servicio. Anteriormente yo le decía que a veces no es que critiquemos siempre que la iglesia no está bien, que los hermanos no están bien. Esto obedece más que nada, que siempre las escrituras nos corrigen, siempre las escrituras nos sacan de nuestro autoengaño, siempre las escrituras nos invitan a, si un día aceptamos al Señor, experimentamos el cambio, nos sentimos, el Espíritu Santo nos hizo sentir como hijos de Dios, ¿no? Y Juan lo establece, a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Qué bueno es esto. Y siempre vemos ese tema, los que predicamos la palabra de Dios, que lo hacemos con amor, lo hacemos siempre pensando en que con la ayuda del Señor y con la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, podemos corregir, podemos encaminar, podemos salir de nuestros errores. Tal como Jesús mismo aquí, Él señala un camino diferente. Él explica con todo amor y con todo cariño a todos estos discípulos. Hoy también, amados hermanos, los que lideramos en las iglesias, los que estamos al frente, nos revestimos de la gracia del Señor, que el poder del Espíritu Santo obre tan fuertemente y profundamente en nosotros que podamos entender, que podamos comprender, que tengamos la sabiduría, el conocimiento tal para poder corregir, para poder enmendar el camino de muchos de los discípulos del Señor, para que concretamente podamos ser muy útil en la obra del Señor. Más adelante, en cuanto a esta petición, Jesús le dice, pero a mí no me corresponde. ¿Quién se sentará a mi derecha, a mi izquierda? Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Claramente, eso lo establece acá en esta traducción. Pero se suma otro problema. No solamente estos dos están, digamos, con una petición equivocada, con una petición que no corresponde, con una petición que no está en el contexto de la voluntad de Dios. Hoy también podemos hacernos un autoanálisis, un autoexamen, y poder decir cuáles son nuestras oraciones, cuál es la petición que estamos elevando al trono de la gracia, cuál es nuestro deseo. ¿Serán nuestros deseos personales? ¿Será, digamos, el bienestar nuestro? ¿Será pedirle al Señor el bienestar de nuestra familia? ¿Será pedirle al Señor el bienestar, el que la carga no sea tan pesada? ¿O otras situaciones? Yo no digo que no oremos por nuestra familia, por las grandes necesidades que tenemos, en donde el Señor, en su misericordia y bondad, responde, nos ayuda, nos auxilia para poder seguir adelante. Hay situaciones muy complicadas en las cuales lo llevamos al trono de la gracia, los problemas, dificultades, quiebres matrimoniales, etcétera, que son muy natural en la vida cristiana poder acoger todas esas peticiones para ayudarle a orar al hermano. Pero al contexto que vamos es, digamos, de las peticiones tal como estos dos. Y los 10 se molestaron, se enojaron, se incomodaron. Ahora se incomodaron porque ellos estaban viendo que ellos estaban mal. No, ellos también. Era más que nada que ellos se adelantaran. Ahora uno se pregunta que hay siempre un círculo ahí entre Juan, Santiago o Jacob y Pedro. Siempre un círculo. Y da un poco de extrañeza, tal vez que él no está involucrado en el sentimiento de estos dos. Que junto a su mamá están allí logrando de ver una petición. Pero qué bueno en todo esto, que viene la enseñanza de Jesús, sacarlo de su error, sacarlo, hacerles entender y comprender la verdadera naturaleza del servicio. Y eso
es importante. Tal vez cuántas veces en nuestras predicaciones, yo personalmente, a los que me observan mis predicaciones o escuchan, es probable que digan, bueno, siempre usa términos, siempre hace énfasis en el servicio, énfasis, digamos, en ser fiel al Señor. Bueno, en eso obedece, digamos, las predicaciones de la palabra de Dios. Yo hago mucho énfasis en el servicio porque es el corazón del movimiento del cristianismo, en donde el Señor mismo, si Él nos dio un ejemplo potente, contundente, nos enseñó cómo deben hacerse las cosas, cómo debemos amar, cómo debemos entregarnos, cómo debemos preocuparnos, cómo debemos tener nuestra mirada siempre centrada en nuestro prójimo, en nuestro hermano, para que Él sea bendecido con mi participación en los planes de Dios. Y estos 10 naturalmente se enojaron. Esto también puede enseñarnos algo muy importante dentro de la obra del Señor. Y eso lo vemos cuando, y tenemos que decirlo a veces, cuando la iglesia no es muy espiritual, o cuando hay un grupo de hermanos que lamentablemente ellos no están conectados tan profundamente con la palabra, no son de oración, etc. Y a veces se levantan todos estos conflictos, las dificultades entre los hermanos, como estos 10, que según acá el texto dice que ellos se molestaron, se enojaron y se incomodaron. Sucede hoy, sí, en nuestro contexto moderno de hoy, también tenemos esta dificultad de todas estas situaciones. Pero lo bueno en todo esto es cuando los que son más maduros pueden resolver, pueden sobrellevar y pueden llegar a un punto, ¿cierto?, de solucionar los problemas, tal como hay en la iglesia primitiva. La murmuración que habían allí en el capítulo 6, ¿no es cierto?, de que eran desatendidas las viudas, y se levanta un conflicto. Pero ahí, ¿cierto?, hay una situación para resolver. Para poder generalizar todo y no tomar mucho tiempo, ahí hay servidores, ¿cierto?, diáconos, que son elegidos, y ellos, los requisitos, y estos requisitos deben ser en el día de hoy también, hombres y personas llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de otros ingredientes espirituales que enriquecen el contenido, la vida de Cristo en sus discípulos. Acá era de servicio, usted puede decir, bueno, porque los mismos apóstoles dijeron, bueno, nosotros estamos un poco distraídos en cuanto a nuestras tareas principales, que es la oración y la palabra de Dios. Entonces todo tiene su lugar, todo tiene su lugar en donde se desarrollan los cristianos. Por eso que Pablo habla también, ¿cierto?, que somos miembros del cuerpo de Cristo, el funcionamiento de todos nosotros en los lugares que el Espíritu Santo nos ha colocado, ¿cierto?, para enriquecer y también para completar el cuerpo místico del Señor. Ahora vamos ya en la parte final. Así que Jesús los reunió a todos y le dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo como con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Bueno, está en un contexto del tiempo de Jesús también, por un lado, ¿no? Pero en el día de hoy también podemos usarlo con un contexto, ¿cierto? Poder actualizarlo, digamos, en la comprensión o en el mensaje que pretende, ¿cierto?, enseñarnos el servicio. Y aquí esto es interesante. Le dice el Señor, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Qué interesante todo esto. Claramente el Señor dice, bueno, acá, y Él le dice, esto en el contexto del reino de los cielos es muy diferente. Es tremenda, opuestamente diferente. Es que habla que ellos se enseñorean, ya en esta traducción lo explica un poquito, como un poco más comprensible al parecer. Pero lo importante es que Jesús dijo, bueno,
ellos allá. El funcionamiento de este mundo es así, pero acá, ¿no?, es diferente. Cómo Dios obra, cómo Dios usa todo su quehacer en forma muy diferente al mundo, a lo terrenal. Y es por eso que la preocupación del Señor Jesús siempre fue, porque los discípulos siempre se resistieron a la enseñanza de Jesús, siempre estuvieron allí. Cuando le dijo por tercera vez, cuando leímos al comienzo, la tercera vez que Él sufriría y Él le transmite todo lo que iba a suceder, no lo asimilaron, y eso que fue por tercera vez. ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su corazón? No lo estamos juzgando, porque tal vez también estaban ahí desapercibidos de estas cosas. Pero vemos más tarde todos estos hombres llenos del poder del Espíritu Santo, con una dinámica diferente, con una entrega diferente, con una valentía, con un espíritu de entrega, aún de entregar su propia vida, tal como lo hizo su maestro, entregando la vida por los pecadores, entregando su vida para cumplir. El Señor había puesto todo su rostro sobre Jerusalén, decidido a sufrir. Y lo he dicho en otras predicaciones, Él cuando entrega su vida al Señor Jesucristo, dijo, entregó su vida con todo lo que, sin reserva, entregó todo lo que tenía que entregar, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor, el Salvador de nuestras vidas. Y Él entregó su vida, consumada es. En otras palabras, misión cumplida. Hoy también quisiéramos también tener ese sentido. Algunos tal vez nos faltan algunos añitos más, no sé, el Señor lo sabe. Pero tener esa mirada de Jesús, que estamos entregándolo todo. A veces para muchos cristianos esto resulta de incomodidad, de hablarle de compromiso, de hablarle de entrega, de hablarle de que tenemos que servir a otro. Es como si lo sacamos un poco de su hábitat, de su vida, aún siendo cristiano, su vida relativamente carnal, si se puede decir así, sin compromiso, sin nada. Pero esto no lo digo yo, no insisto yo como predicador, es el Señor que quiere colocar en el corazón de sus hijos, en el corazón de los creyentes, de sus discípulos. Si somos discípulos, estaremos dispuestos como aprendices, ¿cierto?, como alumnos del Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe cabalmente, profundamente, todo la tarea para funcionar y cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Una de las cosas que al final Jesús resume todo esto, bueno, en el versículo 45 del capítulo 10 de Marcos. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Como una conclusión, por lo menos en este pasaje bíblico, ¿no? Es como decir lo que dijo Josué, bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es como otro, no sé usted, pero bueno, los apóstoles, los discípulos del Señor, obviamente están dentro, ¿cierto?, de este grupo íntimo del Señor. Y Él no los desechó, a pesar de todas las dificultades, las limitaciones, todas las fallas, faltas que habían en ellos, como sucede hoy. Tal vez como sucedió en mi vida, que al Señor le costó bastante trabajar en mi vida para asimilar y entender que había un llamado del Señor. Jesús dijo, bueno, yo he venido, Él no vino a pasear, no vino a ser reconocido, Él podía hacerlo, era el Hijo de Dios, con todas las maravillas que Él presentó, tal como los discípulos, en algún momento ellos se entusiasmaron, toda la multitud, toda la gente que quería hacerle rey, quería tentarlo, digamos, para sacarlo del propósito. Pero a Dios gracias, Jesús estaba firme en su posición, en su resolución de hacer cabalmente la voluntad del Padre. Hoy estamos dispuestos nosotros también
a hacer la voluntad del Padre cabalmente? Si tenemos debilidades para resolver esto, pidamos la ayuda, el auxilio del Señor, de su Espíritu Santo, orando profundamente en nuestra vida para cumplir el servicio que el Señor nos ha encomendado. Queremos ya terminar haciendo alguna conclusión a lo que hoy estamos abordando, el servicio. Jesús, vuelvo a reiterar, tal vez nos cansamos de decirlo, es el ejemplo absoluto y fiel de lo que debe ser un discípulo del Señor. Y Él lo dijo, ejemplo es dado. Allí cuando lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Él tomó esa iniciativa, tomó eso tomando el papel del siervo más, ¿cierto?, más bajo, menos importante, para dar un ejemplo de servicio, de profundidad. Bueno, le dijo el Señor, yo les he dado ejemplo, ahora ustedes tienen que seguir los pasos, ustedes tienen que practicar el servicio. Hermanos, hemos de tener una actitud de servicio permanente, no cuando estamos entusiasmados solamente, con todos, sin acepción de personas, sin hacer distinción y sin otorgar privilegios, ni buscarlos. Se trata de un cambio determinante de paradigma, vale decir, de modelo, que solo se dará si profundizamos en nuestra vida de oración, lo que dije anteriormente. Tenemos que pedir que así suceda, porque solo entonces estaremos actuando como Cristo, poniéndonos en camino. Esta es la clase de amor que debemos pedir, que el Espíritu Santo suscite y fortalezca en nosotros. Un amor que no nos lleve a huir del mundo, de sus grandes necesidades, sino a reconocer y afrontar sus dificultades sin esperar reconocimiento alguno. A veces nos sentimos como incómodos, como tristes, de repente porque no nos reconocen nuestro trabajo, en fin. Pero, ¿quién me ha dicho a mí y a todos los discípulos y a los hermanos que tenemos que ser reconocidos? Que tenemos que, a lo mejor, recibir algún diploma. Es cierto, del punto de vista del reconocimiento para animar y seguir adelante, si esto se hace sanamente, podría hacerlo. Pero nunca esperemos ni un reconocimiento, ni un lugar de privilegio. El lugar le corresponde, no quitemos el lugar que le corresponde al Señor, el señorío de Jesucristo en nuestros corazones. Afrontar sus dificultades sin esperar reconocimiento alguno, hasta donde sea necesario para cumplir nuestra misión. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre, dice en esta traducción. Quiero terminar leyendo este precioso versículo que están en el capítulo 2 de Filipenses, en donde Pablo expresa en forma muy categórica la humildad, el servicio y la entrega del Señor. En estos siguientes versículos del capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Bonita porción de la palabra de Dios. Con esto concluyo la predicación de hoy. Oremos al Señor.
Padre de toda bondad, oro en el nombre de Jesús, mi bendito Salvador. Imploro la obra y el poder del Espíritu Santo, obrando en mi corazón, en la vida de mis consiervos, en la vida de los discípulos, en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos, Señor bendito, que haya un despertar, un toque divino tuyo, Señor. Lo necesitamos hoy. Señor, Padre bendito, la gente está pidiendo auxilio. La gente, Señor, Padre, quiere que alguien le abra una puerta de esperanza en esta pandemia en la cual estamos viviendo y seguimos viviendo en nuestra nación, en nuestro país. Señor Santo, Padre, Señor, denos salud, fortaleza para poder servir, para poder, Señor bendito, Padre, plantar la semilla y a la vez también para que su obra maravillosa de poder, de transformación, de sanidad, Señor bendito, vean, Padre, que hoy también tu gracia y tu bendición, Señor, sea derramada en cada compatriota nuestro, en cada familia, en cada matrimonio. Señor bendito, manifiesta tu gracia y bendición. Muchas gracias, Señor, y en esta nueva semana, tu bendición sean sobre tus hijos, sobre tus matrimonios, la familia, nuestros niños, jóvenes, adultos, ancianos. Quedamos bajo su gracia y bajo su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos, hermanas, familias, amigos. Y el Señor les bendiga en esta nueva semana. Que la gracia del Altísimo, la bendición y el poder de Cristo estén obrando en su vida. Y el poder del Espíritu Santo le entregue sabiduría, dirección, refrigerio para su alma, para su ser interior. Son mis deseos genuinos, verdaderos, para todos ustedes. Un abrazo, que el Señor me los bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, te inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor.
Oh Cristo, tu nombre santo es. Cristo, con mi ser te alabaré y mi vida rendiré. Mi vida rendiré. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor.